Yo soy Gaspar Sánchez y vamos a empezar la sesión clínica general que hoy va a tratar sobre física médica, en particular sobre el trabajo que hacemos los físicos médicos en radioterapia. Y voy a centrarme en lo que es el cálculo de dosis en los tratamientos de radioterapia. Voy a hablar un poquito de la tecnología que utilizamos y de la importancia de la precisión de estos cálculos y los avances que ha habido en los últimos años en los tratamientos de radioterapia. Bueno, esto es un poco el índice de lo que voy a hacer. Va a haber un primer bloque en el que voy a hacer un repaso de algunas cuestiones teóricas que son importantes para entender lo que vamos a ver luego, pero he reducido la teoría al mínimo y vamos a decir que lo he intentado explicar, a ver si tengo éxito, de la forma más sencilla posible, porque algunos conceptos son un poco complejos. Y en la segunda parte lo que voy a hacer es una pequeña demostración de cómo realizamos estos cálculos de dosis para los pacientes de la radioterapia. Entonces, vamos por la primera parte. Bueno, en primer lugar, una cosa que yo quería aclarar es que los físicos médicos somos profesionales sanitarios, somos facultativos y nuestro objetivo es brindar, como de todos los facultativos, la mejor atención posible a nuestros pacientes. En particular, en lo que voy a hablar hoy, que es el tratamiento de radioterapia, vamos a tratar con el cáncer. Es un tratamiento que se aplica a los pacientes no a todos, a algunos pacientes que han padecido cáncer. En particular, en la radioterapia lo que se usa son aceleradores lineales, que luego hablaré un poquito más detalle de qué son, que son unos aparatos que emiten radiación. Y lo que hacemos es utilizar esta radiación que emite este acelerador, el aparato, para tratar de eliminar las células tumorales que puede haber en los distintos tejidos. Para que tengáis una visión general, esto es un poco, nosotros tratamos algo más, cada vez va subiendo, va incrementándose el número, alrededor de unos 1000 pacientes al año. Y esta es la distribución de las distintas patologías que se trataron el año pasado en el servicio de radioterapia. Pues hay mucho tratamiento de mama, mucho tratamiento oncológico, mucho tratamiento paliativo y luego pues una colección de cosas de cabezas y cuellos, pulmones, hay mucha variedad. Otra cosa importante es que se trata de un trabajo donde intervienen profesionales de distintos perfiles. O sea, trabajamos mano a mano, oncólogos radioterapeutas, físicos médicos, técnicos de radioterapia, técnicos de física médica, enfermeras, todos formamos un equipo que tenemos que estar muy sincronizados porque el trabajo que hacemos pues, y la comunicación entre esos tiene que ser permanente. Estamos todo el día compartiendo información porque en el diseño, vamos a decir, del tratamiento de radioterapia, pues intervenimos todos a lo largo del flujo de trabajo en distintos puntos varias veces y pues, esa información es importante que esté siempre puesta en común y que participemos todos en el diseño de ese tratamiento. Y hoy, como os decía al principio, lo que voy a centrarme es en cómo realizamos el cálculo de la dosis que debe administrarse a los pacientes en radioterapia. Pero bueno, antes de empezar con eso, quería también comentaros que nosotros no solamente nos dedicamos a esto en el hospital, sino que, por ejemplo, en el contexto de la radioterapia, también somos responsables de asegurar que todos los equipos, los aceleradores de los que os he hablado, funcionen de manera segura. Yo siempre pongo el ejemplo de los aviones. Nosotros somos los responsables, o sea, de hecho todos los días antes de que un avión cada vez que tiene que salir del aeropuerto pues se revisa, ¿verdad? No despega ningún avión sin que haya sido revisado y que se haya comprobado que cumple con toda la normativa de seguridad que hace que el vuelo sea seguro. Pues nosotros funcionamos de una forma un poco parecida. Todos los días, a primera hora, lo primero que hacemos es una serie de medidas para comprobar que estas máquinas están funcionando de acuerdo a cómo deben funcionar, que funcionan correctamente. No solo todos los días, semanalmente se hacen otras pruebas, o sea, hay pruebas con distintas periodicidades, mensualmente también, anualmente otras distintas, pero estamos
permanentemente comprobando que todo el equipamiento que se utiliza en los tratamientos funciona de forma correcta. Aparte de eso, también somos responsables, jugamos un papel en la protección radiológica. O sea, velamos por la seguridad no solo de los pacientes con este control de calidad de los equipos, sino también de todo el personal y del público frente a los riesgos que presentan el uso de las radiaciones ionizantes, que están presentes también en radiodiagnóstico o en medicina nuclear. En general, nosotros pues hacemos un poco el papel de asesorar, somos asesores a distintos servicios dentro del hospital, pues que tienen que funcionar o trabajar con estas radiaciones ionizantes. También nos encargamos del control de calidad de imagen en radiodiagnóstico, por ejemplo. O sea, jugamos un papel importante en muchos servicios. Bueno, voy a entrar ya a lo que son los conceptos fundamentales. Yo creo que son importantes explicar para que luego se pueda entender algo de lo que os voy a señalar en segunda parte. Bueno, para empezar, esto es un acelerador lineal. Ese es el tipo de máquinas de las que os estaba hablando. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Bueno, pues lo que hace esta máquina se llama acelerador lineal de electrones y es que coge los electrones y los acelera muchísimo, a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, y a partir de esos electrones acelerados, generalmente lo que hace es generar fotones o radiación electromagnética, que es la que acabamos utilizando para que llegue al paciente y ataque, vamos a decir, a las células tumorales. Ahí veis que hay una camilla, que es la camilla sobre la que se coloca el paciente. El haz de radiación sale por el cabezal del acelerador, que ahí viene representado como pues esa caja negra, ¿no?, de la que sale una luz roja. La radiación no se ve. O sea, esto es una representación simplemente para que podamos entender de dónde sale la radiación. No es visible, con nuestros sentidos no es detectable. Si entrásemos en una sala de radioterapia y estuviese funcionando el acelerador, no notaríamos nada, vamos a decir, no se ve una luz, no se percibe con nuestros sentidos. Una cosa importante que ilustra también esta imagen es que esa radiación que sale del acelerador, la mayor parte de ella atraviesa al paciente. Es decir, el paciente es, vamos a decir, transparente para esta radiación. No es como la luz visible que queda bloqueada por una persona. Esa radiación atraviesa en su mayor parte el tejido del paciente, como se ve en la imagen. Y una parte de esa radiación, una parte relativamente pequeña, es absorbida por el tejido del paciente. Y a esta absorción de radiación es a lo que me voy a referir todo el tiempo y ya he hablado muchas veces, a lo que llamamos dosis. La dosis es lo que se define aproximadamente, para que nos podamos entender, como la energía absorbida por unidad de masa de tejido, ¿vale? Yo hablar todo de dosis, pues podríamos entenderlo como de esa radiación que sale de la máquina, cuánta ha sido absorbida por el tejido del paciente. El objetivo es ese, depositar energía en las células tumorales. ¿Cómo se realiza la curación, vamos a decir? Bueno, pues lo que pretendemos es que esa radiación se administre con mucha precisión para que la mayor parte de esa dosis, de esa energía absorbida, sea absorbida por las células tumorales y no por el tejido sano que la rodea. Entonces, en esta gráfica que aparece aquí, esta curva que pone destrucción tumoral, lo que representa es que en función del nivel de dosis que se ha absorbido, vamos a tener una mayor destrucción de células tumorales o menor. Vemos que hay otra curva al lado, que es la complicación de los tejidos sanos. Lo que está ilustrando esta gráfica es que para una misma dosis se puede dar la circunstancia, esto es lo que se llama la ventana terapéutica, de que esta dosis provoque un daño importante, una destrucción muy grande de células tumorales, pero no provoque el mismo daño en los tejidos sanos. Esto es así, en principio, resumiendo muchísimo, porque la respuesta de las células tumorales no es igual a la respuesta de las células sanas, eso por un lado, y por otro, porque utilizamos una herramienta que es el fraccionamiento. Es decir, dejamos que pase, no administramos toda esa dosis de golpe en una sola sesión generalmente, sino que dejamos pasar un tiempo vamos administrando en pequeñas dosis, como si fuese un medicamento que se reparte a lo largo de una semana, 2 semanas, 4 semanas, lo que corresponda. Ese espacio de tiempo que dejamos entre cada administración de la dosis
digamos que separa más estas dos curvas y hace que tengamos una ventana terapéutica más grande. Entonces, este es el principio de acuerdo con el cual podemos administrar radiación a un tejido y esperar que el mayor daño se provoque en las células tumorales y que, digamos, que los tejidos sanos, aunque también se vean afectados, sufran un daño del que se puedan recuperar. ¿Cuáles son nuestras herramientas para realizar estos cálculos? Bueno, pues vamos a decir que la radioterapia moderna se basa en el uso de las imágenes de TAC para realizar estos cálculos de dosis. Entonces, lo primero, una vez que ya se ha hecho el diagnóstico, la primera parte con la que comienza la etapa de planificación es la de realizar un TAC a los pacientes. Estos TACs son un poquito especiales, suelen tener el anillo para la adquisición por donde entra el paciente un poquito más anchos, porque hay que utilizar también dispositivos de inmovilización específicos. Para colocar al paciente, como os he dicho, estos tratamientos se administran en muchas sesiones. Entonces tenemos que asegurarnos de que en todos los días que se va a administrar el paciente está posicionado de la misma manera. Y para eso se utiliza una serie de dispositivos, o sea, de elementos de inmovilización específicos para cada patología que garantizan esta reproducibilidad en todos los días que se tiene que realizar la administración. Esto, por ejemplo, es una imagen en el acelerador. Veis que hay también un dispositivo de inmunización, en este caso es para mama, que es el mismo que se utiliza cuando se adquiere la imagen de TAC. La imagen de TAC es una imagen tridimensional, aunque aquí tengáis solamente un corte axial, y es en esta imagen de TAC donde los oncólogos radioterapeutas van a delimitar, van a dibujar los volúmenes que desean que reciban una dosis de radiación que son la que ellos prescriben. Y establecen la dosis que debe recibir cada tejido de los que aquí se definen. Aquí no está dibujado, pero además de estos tejidos también dibujan lo que denominamos órganos de riesgo, que en este caso pues, serían el corazón y el pulmón y la médula. Entonces nosotros, digamos que partimos de esta información para realizar nuestros cálculos de dosis que vais a ver a continuación. Con esta información nosotros lo que hacemos es, que ya veremos cómo, diseñar cómo la máquina tiene que funcionar para acabar distribuyendo la dosis de forma lo más uniformemente posible en el tejido que se quiere tratar y evitando en la medida de lo posible los órganos que no se quieren irradiar. Aquí lo que estamos viendo es lo que llamamos la isodosis o curvas de isodosis en un corte de TAC para un tratamiento de mama. Entonces las líneas, los volúmenes, o sea, las superficies que tienen un mismo color representan superficies dentro de ese tejido que reciben una dosis muy parecida, vamos a decir. Esto está como por niveles, como si fuese un mapa de estos que indican los niveles de altura de un monte, ¿no? Bueno, este cálculo de las isodosis no es nada sencillo, de hecho es bastante complejo. ¿Por qué? Porque hay una parte, vamos a decir, física, puramente física, y una parte más biológica. La radiación que llega al paciente y que es absorbida puede hacerlo por distintos mecanismos. Es decir, aquí veis estas imágenes que aparecen, no sé si os sonarán, la representación de los átomos. Estos son átomos imaginaos que son átomos de nuestro tejido, y ese fotón incidente es la energía, la radiación que nosotros estamos administrando. Bueno, pues esa radiación puede atravesar el tejido sin encontrarse con nada o puede encontrarse con uno de esos átomos que hay en el tejido. Y pueden pasar muchas cosas diferentes. Aquí hay 3 procesos distintos que pueden ocurrir cuando esa radiación se acerca a un átomo. En función de si está más cerca, pasa más cerca o más lejos de un núcleo atómico, si colisiona con un electrón, en fin, se pueden dar diferentes circunstancias. Y dependiendo de la circunstancia que se dé, el depósito de la energía en ese punto va a ser de una manera o de otra. Tenéis que imaginar que la radiación la cantidad de fotones o la cantidad de radiación que llega al tejido es enormísima y que la cantidad de átomos con los que puede interaccionar también es muy grande. Pues hablamos de que en un tejido radial hay aproximadamente uno seguido por 27 ceros, ese es el número aproximadamente de átomos, creo que se llama
1000 cuatrillones creo que es el número, como se denomina ese número. O sea, 1000 cuatrillones de átomos con los cuales puede interaccionar la radiación. Y puede haber millones y millones de interacciones, y todas pueden ser diferentes. Entonces, hacer este cálculo de cómo va a ser el depósito de energía dentro del tejido no es nada fácil. Luego hay otra parte biológica, y es que una vez que han ocurrido estos depósitos de energía, pues hay una cadena de... Se pueden crear radicales libres, estos radicales libres pueden interaccionar con las cadenas de ADN. En fin, el proceso biológico por el cual esta absorción de energía se traduce en daño biológico es bastante complicado. Yo me voy a centrar solamente en la parte física y no voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Que nadie se ponga nervioso. Pero lo que quería ilustrar es que es un proceso enormemente complejo. Cuando la radiación sale del acelerador y llega al paciente, que es ahí pone patient, que está en la superficie, empiezan a desencadenarse procesos dentro del tejido en una cantidad enorme de interacciones y es muy difícil calcular dónde va a depositar el fotón la energía y cómo va a ser ese depósito de dosis. Ese cálculo que hemos visto de isodosis no es nada sencillo. Al rescate vinieron, de forma inesperada, los jugadores. Porque lo que utilizamos hoy en día para calcular la dosis está basado, por un lado, en una herramienta matemática desarrollada en los años 40, cuando se estaba fabricando la bomba atómica, que se llama método Monte Carlo y que está directamente inspirado en los juegos de azar. Y se llama así por un famoso casino que hay en el Mónaco. Entonces, estas herramientas matemáticas han permitido que podamos calcular la dosis con una alta precisión. Pongo a los gamers porque también juegan un papel súper importante. Gracias a ellos se ha conseguido desarrollar el hardware, que son ahora todos, las tarjetas gráficas de los ordenadores, que en gran medida su desarrollo se ha visto impulsado por esta tecnología del videojuego. Entonces, la combinación de la herramienta matemática de cálculo Monte Carlo con la potencia de cálculo que nos permiten las tarjetas gráficas, ha conseguido que podamos convertir cálculos extremadamente complejos, a través de que son las fórmulas básicas, vamos a decir, que gobiernan estos procesos de interacción, en una forma de hacerlo pues mucho más sencilla. Yo voy a ilustrar, es la única fórmula, bueno, esta es la segunda fórmula, no voy a poner mal, lo prometo. Este es solamente para ilustrar cómo podemos utilizar la estadística y la aleatoriedad, porque al final lo que se basa el cálculo Monte Carlo es en lo aleatorio, para hacer un cálculo de algo, ¿no? En este caso, la superficie de esa forma azul que hay metida dentro del recuadro blanco. Digamos que si tuviésemos que aplicar fórmulas matemáticas clásicas, pues tendríamos que echar mano de la trigonometría y intentar dividir esta forma abstracta, ¿no? En triángulos o en cuadrados y utilizar fórmulas, pues las fórmulas del colegio que todos nos recordamos, pero al final lo que tendríamos es un cálculo bastante complejo. ¿Cómo se puede utilizar el método Monte Carlo para calcular la superficie de esta figura? Pues lo que hacemos es dibujar de forma aleatoria, y esto es muy importante, puntitos. Dibujamos puntos que caigan o en la zona blanca o en la zona azul. ¿Y qué ocurre? Que si contamos estos puntos, la relación que hay entre el número de puntos que contiene la zona azul y la zona blanca es igual a la relación que existe entre sus superficies. Entonces, de forma muy sencilla, solamente utilizando la estadística, hemos conseguido calcular la superficie de una forma compleja. Este es el principio que hay detrás de los cálculos que realizamos para la dosimetría con radiación. Esto es solamente una ilustración. Eso nos ha permitido pasar de modelos, aquí aparece esto que veis, Terma, Dose-Kernel, todos estos, esta forma de calcular era como una forma simplificada, vamos a decir, que utilizábamos antes para poder deducir cuál era la distribución de dosis dentro de un tejido. Eso fue evolucionando hasta lo que ahora es, estos rayos amarillos, estas rayitas rojas que veis, que es la simulación Monte Carlo, utilizando estos métodos estadísticos y simulando, de hecho lo que hace la simulación Monte Carlo es simular cómo cada rayo que sale del acelerador va a interaccionar
y a funcionar cuando llega y coincide con el tejido del paciente. O sea, al final, aunque parezca, bueno, la complejidad, o vamos a decir, la clave de que este cálculo sea preciso está precisamente en que podamos reproducir este proceso de interacción muchísimas veces. Lo que tienen los métodos Monte Carlo, como si volvemos atrás a la imagen de la superficie, para poder tener una buena estimación de cómo de bien calculada está esta superficie, os podéis imaginar que tengo que tener dibujados muchísimos puntos. Si yo esto lo hago con 20 puntos, probablemente la cuenta de los puntos que caen dentro y fuera de esa superficie no me va a dar una relación muy precisa de cuál es la superficie de este área azul. Pues un poco pasa lo mismo con los tratamientos de radioterapia. Para yo poder tener una estimación precisa de la dosis que se ha depositado, lo que tengo que tener es una cantidad de simulaciones enorme. Tengo que dibujar muchísimos de estos rayos, llevármelos al paciente y calcular estas interacciones con muchísimos millones de casos, ¿vale? Por eso son importantes las tarjetas gráficas, porque estos cálculos, si no se utilizasen tarjetas gráficas que permiten hacer estas cuentas en paralelo, podrían llevar varios días probablemente. Ahora se hacen en cuestión de minutos. De hecho, en la demo vais a ver en directo cómo se hace un cálculo en cuestión de minutos. La gráfica que aparece en la parte derecha, lo que quiero que veáis es que, creo que se ve puntero, no estoy seguro. ¿Veis esta línea de puntos negro? Representa, esto sería la radiación que atraviesa un tejido. Aquí tenemos un tejido que reproduce el pulmón y tejido de nuevo. La línea de puntos negros sería la medida de la dosis que se deposita en esos puntos, ¿vale? La línea azul representa un algoritmo de cálculo que no sea Monte Carlo, o sea, estos sistemas clásicos de cálculo, vamos a decir, de aproximativos, y como veis, la diferencia entre la realidad, la dosis que se deposita en esos tejidos y el cálculo, pues es bastante grande. ¿Veis? Aquí en los tejidos que son más parecidos a agua no se ve tanta la diferencia, pero en el tejido que es parecido a pulmón, la diferencia es enorme. Y además, digamos que esa diferencia que se genera aquí se acarrea, porque más allá del pulmón también vemos que sigue existiendo diferencia. Lo que nos ha permitido los métodos Monte Carlo es hacer cálculos más precisos, que vienen representados por esta línea roja. Como veis, la línea roja está mucho más cerca de la línea negra. Podéis decir, bueno, pues tampoco que esté tan bien. Hombre, está mucho mejor que el azul. Y esta fluctuación que veis se debe probablemente a lo que se denomina el número de historias. Es que hemos hecho un número de simulaciones que no es suficientemente alto. Si aumentamos el número de simulaciones, esta línea roja se irá acercando cada vez más a la línea negra. Pero la precisión, en relación a los cálculos, vamos a decir, más clásicos, es muy, muy, muy grande. No obstante, y también quería apuntar, aunque no es el tema de esta charla, nosotros también verificamos estos cálculos una vez que se han realizado. Nosotros en nuestro servicio tenemos, vamos a decir, con un equipamiento, básicamente unos superordenadores que nos hacen el cálculo de dosis para el paciente, lo que vais a ver en la demo, y tenemos otros superordenadores con otro código Monte Carlo completamente diferente que va a volver a calcular de nuevo lo que hayamos hecho para verificar que esos cálculos son coincidentes. Es una forma de garantizar que los sistemas de cálculo están funcionando correctamente. Y no contentos con esto, antes de cualquier tratamiento de radioterapia, siempre se mide el tratamiento que se ha calculado. Arriba aquí tenemos, esto es un pantallazo de nuestro equipo de verificación. Esto es una medida esto es el cálculo que realiza el sistema de computación, el sistema de planificación, y esto que veis aquí es una medida hecha con detectores. Y esto que veis aquí, estas curvas, son la comparación entre no se ve muy bien, pero eso es que porque están coincidiendo. O sea, aquí de hecho, si hubiese diferencias, veríamos puntos rojos y azules. Entonces, comprobamos con un segundo sistema de cálculo Monte Carlo que el cálculo está bien hecho, y comprobamos que el acelerador es capaz de administrar ese tratamiento y que coincide con el cálculo, con una precisión extraordinaria, coincide con el cálculo que el sistema ha hecho, ¿vale? Solamente si se cumplen estas dos condiciones, estos tratamientos que se han calculado pasan a tratamiento real con el paciente. Bueno, la segunda parte, la demostración. Aquí voy a hacer un poco una overview muy rápida, simplemente que
que para que tengáis una idea, desde los años, vamos a decir, 80 o en los que se planificaba con placas y vamos a decir un poco de forma casi artesanal, con hojas de cálculo, como quien dice, con regla, con muy poca información, se ha ido evolucionando a lo largo de los años hasta lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que se ha conseguido en esta evolución? Precisión, que nos permite conformar, o sea, cada vez centrarnos más en los volúmenes, en las células tumorales que queremos tratar y dejar de lado cada vez mejor el tejido sano que lo rodea. Ahora mismo nosotros estamos en este punto aproximadamente. Los tratamientos que aplicamos son estos, los que se denominan de IGRT, radioterapia guiada por imagen, que es básicamente lo que os he contado, comprobando además diariamente, mediante sistemas de imagen, que el paciente se ha posicionado correctamente antes de administrar el tratamiento. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? De forma inmediata, porque esto es una cuestión, ya está, vamos de hecho haciéndose la obra Donosti, nos dirigimos hacia el tratamiento con partículas, los famosos protones de los que habéis oído hablar, ¿vale? Y en no tanto tiempo llegará también lo que se denomina la radioterapia adaptativa, donde este cálculo que os he explicado que hacemos antes de que empiece el paciente probablemente se haga antes de cada sesión de tratamiento, ¿vale? Ahora mismo se hace el cálculo y se modifica solamente si se ve que hay algún motivo, pues cambio morfológico o algún motivo por el que deba cambiarse el tratamiento en algún punto durante la administración, ¿no? Pero en la radioterapia adaptativa, que es hacia donde nos dirigimos, que vamos a toda velocidad y que llegaremos enseguida, es probable que se hagan varios cálculos de dosis durante la administración de tratamiento y previos a cada administración. Vale, pues vamos ya con la demo. Lo que voy a hacer ahora es, de forma resumida, espera que me he ido un poquito, voy a conectarme con nuestro servidor, es este, y aquí lo que estáis viendo, ¿sabéis, no? Lo que estáis viendo es nuestro sistema de cálculo. Esto es la herramienta que nosotros utilizamos para hacer el cálculo de esta dosis. Todas las cuentas, estas Monte Carlo de las que os he hablado, se ejecutan aquí dentro, ¿vale? Nosotros lo que en realidad hacemos es conectarnos a un servidor súper potente, con mogollón de tarjetas gráficas de última generación. De hecho, nos las cambian cada vez que hay una actualización en el hardware. Pues cada vez que aparecen tarjetas rápidas, o sea, tarjetas gráficas más rápidas, aquí viene una persona y nos actualiza la tarjeta para que los cálculos sean aún más rápidos y podamos hacerlo con mayor precisión. Entonces, esta es nuestra interfaz de uso. Aquí lo que vemos en esta primera pantalla son los datos que corresponden al paciente. En este caso, como se trata de un paciente anonimizado, pues ni tiene ID ni tiene nombre. Aquí aparecería el nombre de la persona y su identificador, su CIC. Vale. Si nos vamos aquí a PC Modeling, lo que veo es lo que os he comentado al principio. La herramienta básica para nosotros, que son los tags. El tag que se le ha realizado al paciente y que va a ser para nuestro modelo del paciente. Este es el tejido con el cual la radiación va a interaccionar. Como veis, pues estos tejidos tienen diferentes densidades. Al ser un tag, el tag se obtiene con rayos X, esos rayos X proporcionan una imagen que guarda información sobre cómo es la interacción de la radiación con la materia. Son las densidades electrónicas, ¿vale? Los diferentes niveles de gris que se aprecian aquí, que para un médico, lógicamente, lo que ve son órganos y huesos y así, nosotros digamos que vemos densidades electrónicas distintas. Vemos diferentes procesos de interacción que se van a dar con mayor o menor probabilidad en los diferentes tejidos, ¿vale? Entonces, nuestros compañeros oncoterapeutas lo que nos hacen es dibujar los órganos. Vamos a empezar por los órganos de riesgo. La vejiga, las cabezas femorales. La vejiga no se ve en este corte, pero puedo buscarlo, ¿vale? El recto, ¿vale? Los intestinos. Bueno, pues esto es lo que ellos dibujan. Esto es lo que, en principio, es tejido sano y deberíamos intentar, en la medida de lo posible, evitar, porque no queremos que esas células se vean afectadas por el tratamiento. Y luego, la segunda parte más importante sería aquella zona, vamos a decir, que porque ha tenido células tumorales,
se está operado, ya no está el tumor, pero puede haber restos de células tumorales, es zona que debe tratarse. CTV y PTV son nombres técnicos que utilizamos nosotros, pero para que nos entendamos, voy a quitar esto de hecho, este volumen rojo es lo que el médico quiere que reciba una determinada cantidad de dosis, que es la que él prescribe, él nos lo dice. Yo quiero que esto reciba tal cantidad de dosis. La dosis se mide en Grays, no lo he dicho al principio, se me ha olvidado. Es la unidad, así como la masa, pues el peso se mide en kilos, la dosis se mide en Grays. Bueno, pues él nos dice, mira, quiero que aquí llegue 70 Grays y quiero que los tejidos sanos pues reciban lo menos posible generalmente, ¿vale? Ese lo menos posible se traduce en instrucciones concretas que ahora veremos. Entonces, aquí empieza nuestra labor. Nosotros tenemos que, una vez que tenemos toda la información, tenemos ya nuestro modelo de paciente. Por supuesto, cada paciente va a consultar, estos son tratamientos absolutamente personalizados. Empieza el diseño de cómo se va a realizar esta administración de tratamiento, ¿vale? Aquí os muestro, disculpadme porque estoy un poquito... Vale. Esto representa el acelerador. Disculpadme porque va con un poquito de retraso el ratón. Bueno. Esto representa el acelerador y esto que veis aquí es el paciente. Obviamente no tenemos el paciente entero porque no es necesario. O sea, solamente hacemos el tag de la zona que se va a radiar, porque es la que se va a ver expuesta a la radiación. Toda la parte, las piernas, el torso, todo eso no se va a ver afectado por la radiación porque, como veis en esta representación, la radiación sale por una ventanita muy estrecha que hay aquí en el glande. Como decía al principio, aquí se ve como un haz de radiación así amarillo. Esto es una ilustración para que veamos un poco por dónde van las cosas, pero no se ve nada en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? La máquina va a administrar el tratamiento girando alrededor del paciente. Generalmente, desde hace ya algunos años, todos los tratamientos de radioterapia se administran con esta técnica que se llama radioterapia volumétrica, en la que el acelerador está girando y da una o varias vueltas alrededor del paciente para administrar el tratamiento. ¿Vale? Bien, si me puedo acercar, porque esto merece la pena ver. ¿Veis la ventanita por la que sale la radiación? Bueno, pues esta ventana tiene también un elemento que ahora lo veremos un poquito mejor, que es el conformador, es el multiláminas que llamamos, que son unas láminas de tungsteno que lo que hacen es darle una forma distinta al haz de radiación en función de cada posición de Gantt, ¿vale? Entonces, esta conformación distinta en cada posición lo que hace es ir modulando, dando forma a ese haz para que eso se traduzca al final en el depósito de dosis que nosotros queremos que ocurra. Aquí vemos un poquito mejor porque aquí lo que vamos a ver es solamente, ¿veis? Esto serían las multiláminas y vemos que según se va moviendo, ¿veis que toma formas distintas? Voy a quitar cosas para que se vea mejor. Voy a quitar los órganos de riesgo para que veáis, por ejemplo. Ese sería el volumen a tratar. Ahí es donde quiero que llegue la radiación. ¿Veis que en este caso, en esta angulación, hay láminas que se meten? Porque si yo lo que quiero es radiar esto, ¿por qué lo estoy tapando? Bueno, lo estoy tapando porque en función de cada incidencia, o sea, de dónde esté colocado la radiación, se va a tener que... O sea, se pueden dar situaciones de superposición de absorción de dosis. Entonces tengo que proteger algunas zonas, aunque sean zonas al radiar, para evitar que haya lo que denominamos puntos calientes, zonas que reciban una dosis demasiado elevada dentro del tejido que yo quiero radiar. Y también en algunos casos esas protecciones entran para proteger órganos de riesgo. Pero bueno, esto es tremendamente complicado. Nosotros no hacemos directamente este diseño donde van a ir las láminas, esto lo hace nuestro sistema de planificación, lo hace este ordenador, y lo hace en base a la información que nosotros le vamos a dar en la siguiente fase. Nosotros aquí, en esta parte del diseño, lo que hacemos es decirle básicamente cuántos campos, cuántos giros quiero que la máquina dé alrededor del paciente. En este caso, yo para esta demo lo que he hecho es decir, bueno, quiero que dé un único giro, ¿vale? No voy a complicarme con más. Y pasamos a la siguiente fase, que es donde yo lo que hago es, permitidme que esto lo borre, lo que hago, lo voy a resetear, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo nada, no tengo dosis,
Y lo que hago es que le digo a la máquina, vale, yo quiero que diseñes un tratamiento, esto parece un poco que hablo con el, como hacemos ahora con el chat, yo quiero que me diseñes un tratamiento para que este volumen rojo reciba una dosis de 7000 centigrays, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, pues le doy una instrucción y le digo, mira, te voy a dar para este volumen la siguiente instrucción. Quiero una dosis uniforme de 7000 centigrays en ese volumen, ¿vale? Y le doy a botoncito para que haga todas estas cosas que os he explicado al principio. El cálculo de cómo sale la radiación de la cabeza, bla, 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 bla. Hace sus asuntos Monte Carlo y fantástico, aquí lo tengo. Qué maravilla, o sea, ya lo tengo hecho. Bueno, desgraciadamente no es tan sencillo. Esto es solamente el primer paso. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque si yo ahora me voy y coloco aquí, bueno, esto no lo he dicho, es un histograma dosis-volumen que me informa de la cantidad de dosis que recibe un volumen determinado. Entonces, por ejemplo, para el volumen rojo, que es lo que denominamos la zona radial, el PTV, que es lo que sería donde estaba el tumor, vamos a decir, lo que tengo es que el 100% del volumen recibe prácticamente los 7000 centigrays que yo quiero que reciba. Pero aquí, en cambio, tengo la vejiga que también está recibiendo muchísimas dosis. Por ejemplo, un 16% de su volumen está recibiendo 6500 prácticamente centigrays, ¿vale? Esto a lo mejor no me interesa. Si además si pongo el recto, pues mucho peor. O sea, yo aquí claro, joder, qué fácil, ¿no? He conseguido la dosis que quería el médico con una uniformidad maravillosa, bastante rápido, con un clic. Pero bueno, ahora viene el trabajo, que es que yo tengo que seguir dando instrucciones a esta máquina para que, además de cumplir con este requisito, se cumplan otros que afectan a los órganos de riesgo. Esto generalmente el médico nos lo traduce en lo que llamamos objetivos o clinical goals, y tenemos una ayuda, ¿no?, del software que me hace vamos a decir, la cuenta rápida para decirme cuántas de las cosas que me pide el médico se están cumpliendo y cuántas no. Por ejemplo, en el recto me dice que como mucho el 15% del volumen del recto recibas una dosis de 6500 centigrays. Bueno, pues aquí estoy viendo que no es así, que está ocurriendo para un 22% del volumen, cosa que no es admisible. Entonces, el proceso de planificación, este es un caso muy sencillo, digamos que nos llevaría un tiempo razonable hacerlo. El proceso de planificación nuestro consiste en ir dando instrucciones a esta máquina para que poco a poco consigamos mejorar el diseño de este tratamiento y que la dosis que se administre en el PTV sea la que el médico quiere, respetando los objetivos para los órganos de riesgo, que reciban dosis que estos tejidos puedan tolerar y que garanticen que el paciente no va a tener ningún daño provocado por la administración del tratamiento, que estos tejidos van a tolerar sin daño la dosis que van a recibir. Esto lleva un tiempo, entonces yo aquí tengo ya el trabajo hecho y digamos que después de varias iteraciones, añadiendo más y más y más criterios de optimización, que es como denominamos nosotros a estas órdenes que le damos a la máquina, se consigue una distribución de dosis que es más acorde con lo que en principio el médico establece como seguro y un tratamiento que tiene la calidad que debe tener. Aquí podemos comparar un poco la primera aproximación que he hecho con la que hemos conseguido después de trabajar un poquito más, ¿no? Aquí tendríamos abierto el plan, vamos a decir, que me parece más óptimo, y aquí el primero que hemos hecho con un clic. Como podéis ver, aunque no se entienda muy bien lo que son los histogramas, la curva voy a quitar cosas para que se vea más claro. La curva amarilla que representa la vejiga y la curva rosa que representa el recto, pues han mejorado significativamente, reciben menos cantidad de dosis. ¿Vale? Para niveles altos, pues vemos que la dosis se ha podido bajar muchísimo. Este es un poco el proceso habitual en una planificación. Claro, aquí os lo he contado muy resumido, muy rápido y muy sencillito. En realidad, hemos cogido un caso muy sencillo, donde el compromiso entre los órganos de riesgo y el PTV por dónde están localizados y la forma que tiene, sobre todo la forma que tienen los
distintos volúmenes es, vamos a decir, fácil, entre comillas, de conseguir. Hay casos muchísimo más complicados, ¿vale? Los que pueden ser muy complicados por cuestiones anatómicas, porque anatómicamente, por ejemplo, los casos más complicados suelen ser los tratamientos de mama, porque la anatomía es muy variable, o pueden ser complicados porque hablemos de tratamientos en los que lo que se pretende es administrar una dosis muy, muy elevada y en ese caso, obviamente, los órganos de riesgo que hay alrededor tienen una probabilidad de daño mucho mayor. Hay que protegerlos, pueden estar muy cerca y entonces esos tratamientos, digamos que este proceso de planificación y cálculo de dosis, pues se puede complicar mucho y puede llevar varias horas. Y eso es más o menos todo lo que quería enseñaros. No sé.